Primero quiero agradecer a la gente de Todo Agro por la oportunidad que me dan de estar acá con todos ustedes. A la empresa Silvatin también, que es una empresa que me contrató cuando me jubilé, ya hace más de 10 años que trabajo con ellos. En realidad empecé a trabajar antes de jubilarme y con ellos estoy trabajando mucho en todo lo que es el tema de aditivos en la alimentación para el control de los gases de efecto invernadero. En este momento tenemos en marcha 4 o 5 ensayos a nivel mundial. Hay 3 en Estados Unidos, estamos trabajando en Brasil, en Argentina y en Italia. Y Bufin, que es, digamos, como mi bebé, que estoy queriendo vender más Bufin, así que los que necesiten antiácido para las vacas me avisan, porque quiero volverme a Argentina probablemente en 1 o 2 años. Bueno. Los contenidos de la charla son estos. Primero quiero hablar de qué es el cambio climático y qué es el calentamiento global. Después, cuáles son los gases responsables del cambio climático o del calentamiento global y qué es el anhídrido carbónico equivalente o el CO2 equivalente, cómo lo calculan. Voy a mostrarle datos de calentamiento global por actividad económica y por país. Les voy a hacer un breve comentario sobre la reunión de París de 2015, que fue algo muy impresionante lo que pasó en París ese año. Después comentarles por qué la leche puede ser una solución al cambio climático, una solución positiva. ¿Cuáles son los desafíos para mitigar? Un comentario general de los desafíos. El concepto de bonos de carbono que se está manejando hoy en California, que es muy importante entenderlo desde el punto de vista de la producción de leche, y algún mensaje final. Bueno, vamos primero al calentamiento global. Nosotros en realidad vivimos en una bola de fuego con la crosta fría. O sea, este planeta, nuestra casa, es una bola de fuego que se fue enfriando a través de millones de años. Y en realidad nosotros estamos parados y vivimos y cultivamos y tenemos vacas en un pedacito que está frío, pero el interior de toda esa bola de fuego está vivo y está evolucionando. Hay un grupo de gente que está estudiando cómo son las capas del suelo que forman las montañas. Esto salió publicado en el diario La Nación el mes pasado y me pareció interesante compartirlo. Supongo que muchos de ustedes lo habrán leído, pero hay una serie de investigadores muy interesantes que trabajan sobre cómo se formó este planeta. Y básicamente las rocas, este comentario, sí. ¿No va a apuntar? Bueno, las rocas de la superficie terrestre son como un libro, dice ahí, que cuenta la historia de nuestro planeta. Pero hay una serie de cosas súper interesantes. ¿Qué es la gran inconformidad? O sea, todos estos investigadores se juntaron y se dieron cuenta que alrededor de 500 millones de años atrás hay un periodo que no pueden explicar de evolución de nuestro planeta. Y ese periodo justamente coincide con el inicio de la vida. Aparentemente la vida en este planeta empezó entre 400 y 600 millones de años atrás. Lo interesante de lo que dicen es que nosotros sabemos quiénes somos nosotros porque estamos hoy ahora. Nuestra historia tiene más o menos 12, 14 mil años, o sea, la agricultura empezó hace más o menos 12, 14 mil años. Uno de los libros más antiguos es el Corán o la Biblia, que tienen ¿cuánto? 2, 4, 5 mil años. O sea, nosotros somos nada en la historia de este planeta, nada, no, es como que no existimos en los millones de años de evolución. Lo que les quería comentar en síntesis es que lo que dicen estos expertos es que conocemos quiénes somos nosotros, sabemos que desenterramos unos huesos gigantes de una generación de vida que hubo antes que nosotros, que son los dinosaurios, pero se sabe que hubo por lo menos 4 o 5 generaciones de vida más en el planeta, antes que los dinosaurios, que empezaron y desaparecieron, que ni siquiera sabemos la forma que tenían.
pero indudablemente existieron. Con esto lo que les quiero decir que estamos viviendo en un lugar que ha tenido por lo menos 6 o 7 generaciones de vida, que ha cambiado, sigue cambiando, está vivo, hay terremotos, hay erupciones volcánicas y puede pasar cualquier cosa. O sea, eso es parte de lo que les quería decir del calentamiento global y el cambio climático. O sea, hay un cambio climático relacionado a la evolución normal, natural del planeta, y otro cambio climático que está relacionado con lo que se llama el efecto humano, que lo van a ver en algunos libros como antropogénico. O sea, se hace referencia a las acciones humanas que influyen sobre el medio ambiente. Esos son los tres personajes que quiero hablar hoy. En síntesis, son los 3 gases principales o responsables del calentamiento global en el planeta, son el anhídrido carbónico, el metano y el óxido nitrógeno. Eso lo dejé en inglés, el GWP, porque es la forma que ustedes lo pueden buscar en internet si quieren leer más cosas relacionadas con esto. Pero GWP quiere decir potencial de calentamiento global. Voy a tomar agua. Ah, esta la brillo ya. Gracias. Gracias, Luciano. Ese potencial de calentamiento global lo calcularon los investigadores para un periodo de 100 años. Básicamente lo que hicieron fue ver cuál es el impacto de cada uno de estos gases en la retención de calor en la atmósfera. Como el anhídrido carbónico era el gas que tenía menos capacidad de retención de calor, después voy a hablar un poco de cómo se mide esa retención de calor, lo que significa. Le dieron el valor 1, o sea, un valor arbitrario 1. Y en función de ese valor 1, calcularon la retención de calor de los otros gases. Al metano, como dice ahí, le dieron 28 y al óxido nitroso le dieron 265. O sea, 1 kilo de metano retiene en la atmósfera 28 veces más calor que 1 kilo de anhídrido carbónico. Así se deberían leer esos números. Estos valores se utilizan para calcular lo que se llama el carbono equivalente, ¿no es cierto? Pero en los últimos 5 o 7 años, un viejo dijo, un grupo de investigadores muy importantes, no un viejo, dijo, muchachos, acá la vida útil de estos gases es diferente en la atmósfera. Y se dieron cuenta que el anhídrido carbónico podía estar en la atmósfera más de 1000 años, intacto. El anhídrido carbónico se acumula, se acumula y se acumula. Y se dieron cuenta que el metano no se acumulaba como el anhídrido carbónico, sino que se oxidaba a anhídrido carbónico. Se vieron que en 10, 12 años el metano se oxidaba, o sea que en ese ciclo de 100 años, fíjense que SW, GWP o potencial de calentamiento global se calcula en un periodo de 100 años, dice, acá hay un error gravísimo porque el metano no tiene el mismo ciclo que el CO2. Entonces ahora están calculando lo que es el GWP con esa estrellita arriba, ¿no es cierto? Que es el nuevo cálculo del potencial de calentamiento global en función de la vida media de cada gas en la atmósfera. Esto es muy importante desde el punto de vista de cómo se calcula el calentamiento global. Bueno, en lo que se refiere a la responsabilidad nuestra responsabilidad en el calentamiento global, hay una serie de gráficos que lo explican perfectamente, este es uno de ellos, hay varios en la bibliografía, pero fíjense, en los últimos 1000 años, en este gráfico se ve claramente cómo se elevan los niveles de CO2 a partir de la revolución industrial a fines de los años 1700. Claramente. O sea, el CO2 explota en la atmósfera
como consecuencia de la actividad industrial, de la revolución industrial. Y lo mismo pasa, y bueno, fíjense cómo aumenta también la temperatura de la Tierra, ¿no? De la atmósfera, perdón. Altamente correlacionada con el incremento del CO2. Y lo mismo pasa con el metano y con el óxido nitroso. O sea, fíjense, a partir del año 1800, revolución industrial, claramente estos gases son antropogénicos, o sea, son derivados de la actividad humana. Voy a hacer algunas referencias ahora a metano y a óxido nitroso. Cuando yo hice mi maestría en metano, la mayoría de las referencias bibliográficas que hablaban sobre el metano en el año 81, el viejazo me agarra cuando no quiero ni acordarme todos los años que pasaron, se hablaba del gas metano como el gas de los pantanos, el gas de los pantanos, o gas de los pantanos. Mucha bibliografía había en ese momento que hacía referencia al gas metano como el gas de los pantanos. Porque básicamente el metano se produce por bacterias metanogénicas que viven en el fondo de los lagos, en lugares donde hay materia orgánica, en los arrozales y en los pantanos, en condiciones anaeróbicas. También el metano puede venir de combustibles fósiles, como todos sabemos, y ahora les voy a mostrar más este tema. Por ejemplo, cuando se hace el famoso fracking, en la extracción de petróleo, que se revienta en todo lo que es una capa de corteza terrestre muy profunda, que dicen que es muy mala, o sea, los ecologistas dicen que no es bueno hacer fracking, pero es una forma de extraer petróleo donde se extrae también mucho gas metano en una forma irracional, digamos. Por eso dicen que es muy malo hacer fracking. Y por supuesto lo relacionado con el ganado, o sea, con las vacas. Pero, o sea, no solamente las vacas, digamos, todos los rumiantes que habitan este planeta. Para calcular esto, los científicos usaron hasta hace pocos años modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Bueno, son ecuaciones matemáticas que incluyen muchísimas variables que tratan de explicar este tipo de cambios de composición química en la atmósfera de nuestro planeta. Pero hoy, la NASA ha puesto una serie de satélites que están midiendo directamente las concentraciones, o sea, cuantifican en forma casi precisa las concentraciones de metano, CO2 y óxido nitroso en la atmósfera. Y eso es lo que le quiero mostrar, cómo la NASA está haciendo ese trabajo. Luciano. Dale. ¡Ja! No me di cuenta, lo podía haber hecho yo, Luciano. Bueno, esto es súper interesante porque fíjense, bueno, hay varias cosas que quiero comentarle acá. Bueno, fíjense en el Amazonas, todo lo que es nube roja es metano. Fíjense en el Amazonas, y allá arriba a la izquierda se mide diariamente las concentraciones de metano en el planeta. Europa, ahí en Asia Menor también hay una zona que se cree que es básicamente fracking. Fíjense el norte de la India, contra el Himalaya, cómo se concentra por el movimiento de la Tierra todo el metano. Y el gran productor de metano, China. Fíjense la producción de metano de China. China sigue usando carbón, el carbón común como medio de calentamiento. Hay mucho fracking y hay mucho ganado también en China. Fíjense, también es importante que observen que esta frazada, porque en realidad es una frazada que está cubriendo la Tierra, por eso la Tierra se calienta, está más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Ahí sería el límite entre Canadá y Estados Unidos. Fíjense, Canadá también produce, Estados Unidos es un alto productor de metano, ya vamos a ver
Y ha habido nubes de metano en Estados Unidos en los últimos años que la NASA dice que también por el tema de los valores del petróleo han estado haciendo fracking en Texas a lo loco. Y si contaminamos como locos, seguimos contaminando. El Congo belga, grandes fracking también, están sacando petróleo con este método de una forma irracional. O sea, seguimos contaminando como locos. Pero fíjense, en esta foto quiero que vean también dónde se cubre la frazada. Fíjense que el hemisferio sur casi no tiene metano. La mayor concentración de metano está en la parte superior del planeta. La otra cosa que les quiero mostrar es, estas son las observaciones satelitales que con un modelo matemático hicieron la división de los límites políticos de cada país. O sea, el paso que viene, según la NASA, es caracterizar la producción de metano por país y por actividad económica. O sea, los tipos dicen que van a poder entrar a un feedlot en Texas y le van a calcular la producción de metano de ese feedlot. Van a calcular la producción de metano de las empresas petroleras. O sea, la empresa ABC o como se llame, en Texas, y le van a decir, ustedes tienen que parar esto. O sea, la mano viene de una manera así, desde el punto de vista político y regulatorio a nivel mundial, muy fuerte para controlar este proceso en la producción de gases de efecto invernadero. Bueno, retomamos la charla. Bueno, ¿quiénes son los que contaminan? ¿Cómo? Muchas gracias, Luciano. Fíjense, esta transparencia tiene las emisiones globales por sector económico. Estos son datos de los Estados Unidos. EPA quiere decir Environmental Protection Agency, o sea, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es un organismo muy serio, que tiene un comité de investigadores muy serio y los datos que producen realmente son muy confiables. Y si me preguntan, Alejandro, ¿cuál es la transparencia más importante que le vas a pasar a los productores lecheros? Esta. Quiero que se la graben. En el mundo hoy tenemos muchos detractores de la leche. Y mucha gente, yo a veces leo que incluso los detractores de la leche o de la carne, yo veo que mucha gente lo hace hablando mal y pronto con mala leche, pero hay gente que habla mal de la leche sin argumentos técnicos o sin sustento científico. Por eso quiero que se graben estos números para poder defender nuestra actividad en reuniones. Es muy difícil lo que está pasando, porque estamos peleando con... Lo conté ya en otra oportunidad. Yo me encanta juntarme con mis hijos, mis sobrinos, y cuando vengo a Argentina, normalmente hago un asado en la casa de mi hermana y los invito a todos los chicos. Y bueno, una de mis sobrinas me dice, tío, soy vegana. Entonces en la parrilla tengo que poner verdura. Entonces un cuarto de la parrilla tiene carne, tiene verdura para los veganos de la familia. Y es casi imposible discutir, y ustedes lo deben haber vivido. No se puede discutir, porque es arruinar la familia, básicamente. O sea, uno tiene que aceptar, pero es importante que tengamos estos números. Estos números son los números correctos que uno tiene que tener en la cabeza cuando tiene que discutir esto. Solamente el 24% de las emisiones globales del carbono equivalente no es de la ganadería, es de toda la agricultura, la industria forestal y todo lo que es el uso agrícola de la tierra. El 24%. El resto, el otro 76%, fíjense, es transporte, industria, producción de electricidad, carbono fósil. O sea, todo eso es carbono fósil. Acuérdense que cuando yo hablo de carbono fósil, es petróleo básicamente. Carbono derivado de la extracción de gas o petróleo. La responsabilidad de todo el sector agrícola, ganadero del mundo,
es solamente un 24%. Solamente un 24%. Eso quiero que se lograra. Y de ese 24%, el 44% es metano. O sea, si a ese 24% lo pongo 100%, la responsabilidad del metano es 44%, 29% el óxido nitroso y 27% el anhídrido carbónico. Les cuento que no tomo más vino, no me dejan tomar más vino, así que sí, los médicos me tienen mal. Así que tomo agua, por eso tomo tanta agua. Y de ese 44% de metano, que lo deben haber escuchado, es ahí donde se prenden los veganos y los ecologistas para decir, las vacas producen el 44% del calentamiento global. No, no producimos el 44% del calentamiento global, producimos el 44% del 24%. Pero de ese 44%, menos de la mitad son los sistemas intensivos y no extensivos de producción de carne y leche. O sea que esa información me parece que es fundamental cuando uno se sienta a comer con la familia y siempre aparece un vegano que dice, bueno, otra cosa que les quiero comentar respecto a los veganos, y no voy a hablar más de los veganos, pero ahora en Brasil, en esta reunión que estuve en San Pablo, habló una chica, una señorita, ella escribió un libro que se llama La vaca sagrada, en inglés, Sacred Cow. Se los recomiendo. Creo que está en español también. Ella es especialista en nutrición humana e hizo toda su investigación en la relación entre el consumo de carne, la historia del ser humano, de la historia del ser humano durante 2 millones de años, del consumo de carne y la evolución del cerebro, o sea, la evolución de la inteligencia humana. O sea, ella explica básicamente que la inteligencia humana está altamente relacionada con el consumo de proteínas de alto valor biológico. Punto. Sustentado científicamente con cientos de trabajos publicados por grupos de alto prestigio a nivel internacional. Y después le dedica un tiempo también a hablar sobre los grupos detractores de la leche y la carne. Es muy interesante leer ese libro porque, acuérdense, se llama The Sacred Cow, y porque tenemos que defender la actividad. Tenemos muchos detractores y nosotros por ahí los dejamos y me parece que deberíamos ser mucho más proactivos en leer este tipo de cosas e informarnos para defender nuestra actividad. Bueno, eso fue por actividad económica y esto es por país. En la reunión de París que le contaba del calentamiento global se publicó la torta esa del lado izquierdo y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos publicó la del lado derecho. Les presento las dos, que son las dos tortas, digamos, más importantes que se han publicado en el mundo hasta este momento. Yo, para que sepan, esta presentación se la voy a dejar a la gente de Todo Agro, o sea que también todos van a tener acceso a la presentación. Fíjense, hay 3 zonas en el mundo, la Unión Europea, Estados Unidos y China, que son los principales responsables, o por lo menos representan más del 50% de los problemas relacionados con el calentamiento global. En la reunión de París, un grupo de investigadores dijo que Estados Unidos era responsable del 12%. Fíjense, los mismos norteamericanos dicen que está mal ese número, que es un poco más, que es el 15%. Ellos hablan de China de alrededor de un 30% en esta publicación, y allá ponen China con un 23%, y la Unión Europea en los dos casos es el 9%, incluyendo 28 países, donde dice EU, European Union o Unión Europea, 28 países. O sea,
más del 50% del calentamiento global, y es claro cuando vimos recién el globo terráqueo que la mayoría del gas metano se concentra en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Está relacionado con estos tres países o tres sitios, digamos, políticamente, desde el punto de vista político. Esto fue el resultado de la reunión de París. ¿Se acuerdan? Primero, en el año 80 hubo una reunión en Japón. Los políticos no llegaron a nada. Hubo varias reuniones en el mundo. Finalmente, París, como dice ahí arriba, convenio sobre el cambio climático, fue considerado el mayor éxito diplomático del mundo, porque todos los países del mundo firmaron para controlar los gases de efecto invernadero. China, que era uno de los países que más se oponía al cambio climático, hicieron unos modelos matemáticos los chinos que los publicaron en Estados Unidos, impresionante. Ellos modificaban como variable la temperatura de la atmósfera y vieron que la proyección que venían haciendo, digamos, porque ya hay un incremento de 1,2 grados en la atmósfera por encima de la media de los últimos 100 años, vieron que si se seguía dando ese calentamiento global, en el año 2070, creo que hablaban, los 2080, el 30 o 40% de Beijing y el 30 o 40% de Shanghai, las dos ciudades más importantes costeras de China, quedaban bajo el agua. O sea, los científicos chinos fueron al Politburo chino y le dijeron, señores, esta es la realidad. O solucionamos este tema o nos ponemos la camiseta del grupo de cambio climático, o nuestras dos principales ciudades en los próximos 50 años van a quedar la mitad bajo el agua. Eso fue desencadenante para que muchos otros países sigan atrás de China y bueno, ahí Estados Unidos también tuvo un rol muy importante y se logró ese acuerdo en la reunión de París. Lo más interesante que lo que se discutió de los países como Argentina, los países en vía de desarrollo, fue que le dijeron, señores, ustedes son los responsables. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos? La Unión Europea acordó unos fondos para los países desarrollados. Recuerden, esto fue el 2015. La contribución, perdonen que está en inglés, en inglés 100 billones de dólares significa 100.000 millones de dólares por año. 100.000 millones de dólares por año. Y ahí abajo dice que estos 100.000 millones de dólares por año, a partir del año 2020, van a ser distribuidos en los países en vía de desarrollo para aplicar leyes ambientales para el control de los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasó? Y apareció Donald Trump. Pescadito el Donald Trump. ¿Qué pescadito? Ese sí que es un pescadito. Donald Trump lo primero que dijo, el calentamiento global es mentira. Ahí nomás anuló la contribución de los Estados Unidos a este fondo. Y seguido la locura de Donald Trump, apareció el COVID. En síntesis, todo este proyecto de contribución está frenado. Pero se calcula que el año que viene las Naciones Unidas va a arrancar de nuevo con este proyecto. ¿Y quiénes van a recibir esta plata? Argentina es los 10 o 12 principales países productores de alimentos del mundo. Argentina está en una situación extraordinariamente positiva hoy, desde el punto de vista del desbalance de la producción de alimentos que hay en el mundo. Recuerden lo que está pasando, nunca me voy a olvidar cuando uno estudiaba en la facultad, que se hablaba de los famosos vermisoles rusos, o sea, los mejores suelos del mundo que están en Ucrania, hoy están, era Argentina, Rusia,
una zona de Estados Unidos, o sea, eran 4 o 5 lugares en el planeta Tierra que tenían esa increíble capacidad agrícola por tener esos increíbles suelos. Y uno eran los famosos vermisoles de Ucrania, que hoy, bueno, hoy está todo parado. Argentina tiene una oportunidad extraordinaria como país productor de alimentos en este momento. Y bueno, y estoy seguro que el año que viene, ¿dónde está Arturito? Arturito, te van a venir a golpear la puerta a vos, seguro. No sé quién de las Naciones Unidas van a venir a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, no sé quién va a venir, no sé cómo lo van a hacer. Van a decir, señores, acá están las leyes que tienen que aplicar. Esto es lo que hay que hacer para controlar el anhídrido carbónico. Esto es lo que hay que hacer para controlar metano. Esto es lo que hay que hacer para controlar óxido nitroso. Y acá está la plata. Eso así es como explica. Todo esto que estoy poniendo acá lo pueden bajar de internet. De esto hay un resumen ejecutivo que tiene como 20 páginas, que es muy claro. Está todo dicho ya desde el año 2015. Bueno. No puedo. Lo paso de acá, Artur. A ver. Bueno, gracias, muchas gracias. Hay una fecha que es muy importante, quiero resaltarla, 2050, el año 2050. Cuando fue la reunión de la Asociación Argentina de Criadores de Holando Argentino en Rosario en el 2004, ¿se acuerda? ¿Alguno estuvo ahí en esa reunión? 2004. Yo tuve que dar una charla sobre calentamiento global, no era calentamiento global, me pidió la gente de la Asociación de Creadores que hable sobre lo que estaba haciendo en California, básicamente. Y estaba tan emocionado de volver a Argentina, porque fue el primer viaje a Argentina que hice después de que me había ido, que casi no pude dar la charla porque estuve re emocionado, o sea, estaba más emocionado por estar ahí que por dar la charla. Bueno, entonces no di una buena charla. Pero en ese momento había estado unos meses atrás en una reunión en la Universidad de Davis, donde se empezó a hablar del 2050. Y yo ya venía con la mentalidad, yo todavía venía con la mentalidad argentina. Para mí, acá nosotros vivimos día al día, vivimos hoy, mañana no sabemos qué va a pasar. Y yo veía a estos viejos que planificaban para el 2050, y vos estás tantos locos, decía yo. Y se paró un viejo de la Universidad de Cornell y dijo, esto hay que hacerlo así. O sea, en este planeta hay que frenar todas las fábricas de motores de combustión interna. Hay que cerrar todas las estaciones de servicio. Y mostraba unos gráficos, ¿no? Con toda la información. Hay que frenar todos los barcos que transportan petróleo en el mundo. Y mostró, nunca me voy a olvidar, una foto satelital de los barcos esos que transportan petróleo, cómo llegaban a los puertos de Los Ángeles y San Francisco. En los próximos 10, 15 años tenemos que aumentar notablemente la cantidad de autos eléctricos, dijo el tipo. Para el año 2020 tendríamos que tener el 30% de autos eléctricos e híbridos. Yo decía, este viejo está loco. Y vine a Argentina y repetí, dije algunas de esas cosas, que después mucha gente me preguntó, ¿van a hacer eso? Hoy, 2022, no solamente que lo hicieron. En California el objetivo, el año 2030, dentro de 8 años, es eliminar la venta de autos de combustión interna. O sea, no se va a vender más autos en California con motores de combustión interna. Hemos logrado reducir las emisiones de metano en un 25%. Medidas, con ecuaciones matemáticas y con datos de satélite. Tenemos que reducir el metano 40% en 2030. Y lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo. Hoy en California el 30% de los autos son eléctricos. El 30% de los autos son eléctricos. Hoy. O sea, ¿por qué el 2050? Porque el viejo ese decía,
Tenemos que cambiar el planeta, nos va a llevar por lo menos 50 años, por lo menos 50 años. Y eso es lo que está pasando allá. Y va a pasar acá, porque se viene acá también. Argentina no es nada, me olvidé de decirlo en la transparencia anterior, en lo que se refiere a gases de efecto invernadero. Producimos menos del 1% como país, menos del 1% de carbono equivalente. Nada, nada. Brasil creo que produce el doble que nosotros, un 2%. Pero lo mismo, por el potencial que tiene Argentina desde el punto de vista de la producción de alimentos, van a venir acá a decirnos, muchachos, ustedes van a producir mucho alimento en los próximos años y queremos que lo hagan de esta manera. Queremos que lo hagan de esta manera. ¿Tiempo? Listo, gracias. Bueno, eso se los dije. Y buena leche, problema o solución. Era el tema que me quedaba. Hay dos tipos de carbono, fíjense. Esto es lo que ahora le llaman carbono biogénico. Ya, les voy a explicar después en la próxima transparencia bien. Pero quiero que vean esto que es muy importante. Esto se está dando clase en la Universidad de Davis con esta transparencia. Las vacas comen pasto, producen metano. Ese metano en 10 años se transforma en anhídrido carbónico, o sea, se oxida. Ese anhídrido carbónico biogénico, hoy se identifica como carbono biogénico, o sea, es proveniente de la vida, a través de la luz solar, fotosíntesis, anhídrido carbónico y agua, se transforma nuevamente en forraje que es consumido nuevamente por las vacas. Hoy los especialistas dicen que este ciclo de vida es carbono neutro. Ya no se habla más de carbono cero. Es un error hablar de carbono cero. Los expertos dicen que tenemos que hablar de neutralidad de carbono porque es imposible reducir el carbono. Hay que hablar de neutralidad de carbono. O sea, lo que producimos lo tenemos que neutralizar consumiéndolo. Básicamente en la atmósfera tenemos dos tipos de carbono. Tenemos carbono fósil, que como les dije tiene una vida útil de 1000 años, y carbono biogénico, este carbono que les acabo de decir. Entonces, que es el carbono que a través de la fotosíntesis produce alimentos, forraje, grano, todo lo que es alimento para la vida humana. Esos alimentos, como los forrajes, son consumidos por los rumiantes, producen carne, leche, lana, y producen metano y nitrógeno. Ese metano tiene una vida útil máxima de 12 años en la atmósfera y vuelve al ciclo biogénico. Este ciclo, como les dije hoy, es casi neutro hoy. Eso significa, los expertos dicen que nosotros podemos llegar a ser consumidores de carbono fósil. O sea, podemos contribuir positivamente a la reducción del calentamiento global. Esto es extremadamente importante, tenerlo claro, porque no somos contaminantes, somos la solución aparte de como una gran parte importante de este gran problema. Lo único que el metano lo tenemos que derivar a otra actividad, como puede ser el biogás. Tenemos que controlarlo a través de la dieta, con aditivos, maximizando la nutrición animal. Y lo mismo el nitrógeno, que ahora voy a hablar un poco más. Y básicamente usar el estiércol como fertilizante, si no se puede usar como biogás. Perdonen los números, voy a hablar un poquito de nitrógeno, porque quiero que les quede claro también cuál es el concepto, por qué el nitrógeno es un contaminante ambiental. Les pido disculpas, pero me gustaba esa transparencia para poder explicar, que es la que he usado siempre cuando doy clase. Eso es lo que se llama en el planeta Tierra el ciclo del nitrógeno. Ese nitrógeno 2 que está arriba de todo, es el nitrógeno que está acá dentro de esta sala. El 78% del nitrógeno de este ambiente, el 78% es nitrógeno. La atmósfera tiene 78% de nitrógeno. Se llaman non-reactive nitrogen, nitrógeno no reactivo. Entra por nuestras fosas nasales, va a nuestros pulmones y sale sin provocar ningún cambio en nuestro organismo. No tiene capacidad de reacción. Ese nitrógeno
es activado por las bacterias del suelo, por las algas, por las tormentas eléctricas, en distintas formas de nitrógeno reactivo, que es la base de la vida de este planeta. Las plantas, las bacterias, los virus, todos los organismos vivos que viven en el suelo usan distintas formas de nitrógeno activo o reactivo, como los nitritos, nitratos, amonia, amoníaco, grupos amino, para sintetizar básicamente proteínas. Las plantas consumen nitratos para sintetizar proteínas. Las proteínas forman parte, el nitrógeno forma parte de las proteínas en alrededor de un 18%. Quiere decir que toda la proteína, cada músculo nuestro tiene 18% proteína. O sea, nosotros estamos hechos de nitrógeno. La parte derecha de ese círculo significa la producción de alimentos de este planeta. O sea, es lo que se llama en química nitrificación. Es básicamente la producción de alimentos del planeta. Y la parte izquierda es el proceso de denitrificación, es cuando toda la materia orgánica, los cuerpos, nosotros, un elefante, una planta, se desintegra en el suelo y de nitrógeno orgánico pasa nuevamente a nitrógeno inorgánico. El último paso allá, fíjense, entre el 6 y el 7, ese N2O es el famoso óxido nitroso que está contaminando el aire y actúa como calentamiento global. Y ese es el paso crítico de la restitución del nitrógeno al aire nuevamente. Ahí se está trabajando mucho para acelerar ese proceso. Y la pregunta que se hacen los expertos es, ¿tenemos que frenar la primer parte del ciclo del nitrógeno? Y la respuesta es no. No podemos frenar la primer parte del ciclo del nitrógeno. Tenemos que acelerarla porque tenemos cada vez más gente en el planeta y tenemos que producir cada vez más alimentos. Lo que tenemos que hacer es aumentar la eficiencia en la restitución del nitrógeno al aire. ¿Cómo? Bueno, con la nutrición, con el manejo de estiércol, nosotros como ganaderos, digamos, varias actividades que las voy a mencionar ahora. Pero lo voy a pasar esto, pues ya lo dije, lo quería resaltar. Acá, como ya por el tema de tiempo, voy a pasar dos más. Estos serían, en líneas generales, cuáles son los desafíos para mitigar el impacto ambiental de los sistemas lecheros. Básicamente, maximizar la eficiencia en lo que es genética y nutrición. Y el manejo del estiércol yo lo veo como como puse acá abajo, como una oportunidad. O sea, yo lo que estoy viendo en Argentina, a través de los viajes que hago y lo que charlo con mis colegas, es que, bueno, podemos aumentar notablemente la eficiencia desde el punto de vista de la genética y la nutrición, y veo que el manejo del estiércol no se está haciendo como debería. O sea, se planifica mejorar los tambos y aumentar la producción de leche, pero mucha gente no tiene en cuenta cómo manejar el estiércol. En los sistemas intensivos, el manejo de estiércol es tan o más importante que la producción de leche. Es tan o más importante que la producción de leche. Y es una gran oportunidad que tenemos ahora de trabajar más en manejo de estiércol. ¿Cómo funciona el control de las emisiones de ozono carbono hoy en California? Habría tres opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La primera es establecer un límite específico por actividad que las empresas no pueden superar. Eso es lo que así está basada la ley hoy en California. La segunda es introducir un impuesto al carbono. Las empresas pagan para poder contaminar, donde el límite sería el año 2050, en función de la cantidad de carbono equivalente que producen. La idea es que las empresas que puedan reducir las emisiones puedan invertir en opciones más limpias, siempre y cuando sea más barato. Y finalmente, la idea es implementar un esquema de comercio de emisiones para crear un mercado de bonos de carbono, que yo sé que en la Argentina ya existe y ya hay gente que está vendiendo bonos de carbono.
Pero esta es la ley, estas son las bases de una ley de un Estado, que es el Estado de California, que en Argentina supongo que en algún momento se va a legislar de alguna manera similar. El mensaje final sería, para mí el desafío de la lechería argentina es seguir aumentando la eficiencia y la gran oportunidad es mejorar, tenemos que mejorar el manejo de estiércol, sí o sí, trabajar mucho más en lo que es manejo de estiércol, usar el estiércol como fertilizante, tratar de minimizar los escapes de estiércol que contaminan aguas subterráneas y emisiones aéreas. Y esto es importantísimo. En California, cuando se empezó a implementar todo esto, los productores se negaban. O sea, estos son problemas complejos y caros. Hoy el 50% de la inversión para un biodigestor la financia el Estado de California en cada tambo. O sea, la plata, el Estado invierte en los productores para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es la única manera de acelerar este proceso. O sea, el Estado debe participar ayudando a los productores a resolver este problema. Las Naciones Unidas recomiendan que las estrategias que se implementen para mitigar los problemas ambientales en la producción de alimentos deben además producir beneficios económicos a los productores. O sea, cualquier actividad que trate de reducir las emisiones de efecto invernadero que afecte negativamente la producción no va a ser considerada por el Estado, o debería ser rechazada por el Estado. O sea, los productores lecheros en un futuro cercano tendrán que enfrentar fuertes regulaciones ambientales, además del ataque de los ambientalistas, que ya los tenemos. La cadena de producción de leche, deberíamos ser mucho más proactivos para defender la producción de leche, la nutrición humana, el confort animal, las exportaciones. O sea, debemos unirnos más. No estamos lo suficientemente unidos para enfrentar los problemas que se nos vienen en el futuro cercano.